de la carrera en Ciencias de la Comunicación en enero-abril 2016 por parte de la Coordinación de Humanidades y Materia Ética y Valores de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Este evento nos llena de orgullo para quienes hemos descubierto la importancia de la ética en nuestras vidas a través de la formación que nos brinda la universidad. Como primer acto, presentamos a las honorables autoridades que la presiden: el maestro Marco Antonio Muñoz Mora, coordinador de la carrera de Ciencias de la Comunicación; la maestra María García Palmer, coordinadora de Humanidades. Un aplauso, por favor. A continuación conoceremos una breve biografía de nuestros expositores a cargo de mi compañero Ares Ulises Campos García. Muy buenas tardes, gracias. Yolanda Montejano Hernández, maestra en Ciencias de la Comunicación, especializada en Administración de la Imagen Institucional por el Instituto Vasco de Quiroga, donde cursa también la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, desempeñándose por más de 10 años como docente en distintas universidades en la ciudad de Morelia, como la UDEM, UNID, La Salle, impartiendo materias relacionadas con la comunicación. Su experiencia en las relaciones públicas de manera laboral la han llevado a colaborar con asociaciones civiles, culturales, religiosas, así como en el ámbito gubernamental, donde fue jefa del Departamento Cultural del municipio de Morelia y directora de Comunicación Social del municipio de Uruapan. En sus inicios de su carrera profesional, se desempeñó como periodista y editora del diario Provincia, así como en el canal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Alfredo Alejandro Báez del Castillo, oriundo de la Ciudad de México, nace en el año de 1968, trabajando 30 años dentro del periodismo y 21 años en la docencia. Estudia la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, desarrollando su carrera en comunicación en periodismo como lo son La Prensa, Revista Confidencias, Revista Proceso, ABC Radio, Radio Fórmula, informador de Huatulco, Diario Provincia, CB Televisión, entre otros. Impartiendo la docencia lo ha realizado en la Iberoamericana, TEC de Monterrey, España, Oaxaca, en Morelia, en la UNID, UDEM, UNA, entre otras. Cree profundamente en el periodismo y piensa defenderlo como un acto libre, libertario y de carácter social. Gracias. Dicho esto, damos inicio a nuestra primera sección, donde conoceremos los puntos de vista de cada uno de nuestros exponentes sobre el tema narcotráfico y medios de comunicación. Comenzamos. La radio que sintoniza las frecuencias policíacas no deja de sonar. Tu corazón se acelera, las rodillas se sienten pesadas y en la boca no puedes dejar de saborear ese inolvidable gusto a sangre. Definitivamente es un gusto adquirido. No cualquiera se siente entusiasmado por un atropellado, una visita al CEMEFO o un baleado. Solo el reportero de la nota roja, aquel que explora lo más oscuro de su corazón y puede transmitirlo en sus comunicados. Solo ese entiende la adrenalina y el corazón que no para al sentir que se acerca una primera plana. No hablo sin conocimiento de causa. No puedo evitar sonreír al recordar esos días cuando dormía con la radio bajo la almohada rogando por una gran historia en esta ciudad. Tampoco puedo evitar recordar las palabras de mi maestro de metodología que no daba crédito a mis andanzas policíacas. Irónicamente, ahora me ganó la vida dando clases de metodología. El camino tenía que recorrerse para entender cómo funciona esta actividad laboral apasionante que enamora y que enriquece. Ahora los veo a ustedes a punto de egresar de su licenciatura, con un título universitario bajo el brazo y la cabeza llena de ideales respecto al ser y deber ser en los medios de comunicación. Los retos a los que se enfrentan y a los que enfrentan los espacios de comunicación hoy día son evidentes. La competencia, la tecnología, la mano de obra barata, los salarios bajos, la censura, la autocensura,
por mencionar solo algunos. Pero ¿cómo ha cambiado el ejercicio de la comunicación en esta última década? Esa es otra historia. En este contexto, reflexionar sobre el papel del narcotráfico en la sociedad y de manera específica en el ejercicio informativo es abordar el mito de la medusa, aquella mujer que debido a una maldición tenía serpientes venenosas en lugar de cabellos y convertía en piedra a quien miraba. Existen tantos elementos de análisis, todos por igual complejos, peligrosos y necesarios de ser conquistados, particularmente en un estado como Michoacán, donde el narcotráfico se inserta en el inconsciente colectivo como una actividad tradicional y cotidiana en la región, aunque no por eso deja de ser ilícita y reprobable. Parte de este contexto ha generado una crisis en los medios de comunicación, específicamente en las nuevas generaciones que encuentran peligroso o poco atractivo ser reportero o comunicador de este tipo de información. No se critican las elecciones personales, todos tenemos perfiles diversos. Sin embargo, ahora más que nunca nuestro país y nuestro estado requiere de profesionistas preparados, analíticos, críticos y entusiastas que se entreguen a la investigación de temas complicados y de realidades sociales que se deben conocer. Para la construcción de este documento hice un ejercicio de investigación y resultó evidente la falta de fuentes oficiales y no oficiales que aparecen de 2013 a la fecha. Pareciera que la búsqueda de narcotráfico en la red no genera tantos resultados actualizados como era de esperarse. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de búsqueda. Entonces me pregunto, ¿qué sucede con la información de este tipo? Porque no me digan que ya terminó el narcotráfico y que Calderón ganó la guerra. Y las preguntas pueden seguir para llegar a quién determina nuestra agenda informativa. ¿Cómo es que las notas de cantantes, gruperos o reggaetoneros son más atractivas que una realidad sistemáticamente negada, escondida y omitida en nuestra sociedad? De acuerdo a CNN, en una publicación de octubre de 2015, se sabe que el 90% de la cocaína que entra en Estados Unidos proviene del territorio mexicano. México también es el principal proveedor de marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos, un mercado nada despreciable que reportan los cárteles mexicanos de la droga entre 19 y 29 mil millones anuales de dólares. Este cártel, o ese término que identifica una organización ilícita o un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección y que solo en México hoy día se reconocen 7. Los Zetas, el Pacífico, el Golfo, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Sinaloa y los Caballeros Templarios. Estos últimos desaparecidos de acuerdo a las autoridades nacionales y estatales gracias a la captura de su líder, a quien conocimos como la Tuca. Sin afán de entrar en materia de narcotráfico y buscando un poco más el ejercicio de la actividad comunicativa, generé una segunda investigación lanzando una pregunta a mis compañeros y amigos que siguen activos en los medios. Debo confesar que la respuesta a nivel nacional no llegó como yo esperaba, quizá opacada por la emoción periodística del tema que impera hoy día y del que seguro ya todos están enterados, que es el Panama Papers. Sin embargo, recuperé reflexiones interesantes como la de Mario Hernández Durán, maestro en acceso a la información, periodista y titular de un espacio en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mi pregunta expresa fue: ¿cómo se vive el narcotráfico en el ejercicio periodístico? La respuesta de quien también fue director de periodismo en la Universidad de Morelia abrió varias interrogantes. Les comparto. Él me dice: creo que mientras te refieras al narco de forma general, por muy crítico que seas, no hay problema. Si eres preciso en tus datos, nombres, direcciones, entonces no la cuentas. Nadie hasta el momento ha explicado dónde están los miles de millones de pesos que generaba el crimen organizado en Michoacán. ¿Quiénes son los empresarios, banqueros, políticos que permitieron que esa industria criminal y que fuera o son los Caballeros Templarios existiera? ¿En serio la gente piensa que la Tuta hacía todo?
Extorsionaba, cobraba, amenazaba, invertía, asesinaba, guardaba el dinero y se daba tiempo de grabar videos. Hay cientos de personas involucradas. ¿Dónde están y quiénes son? Esta es la visión de alguien que está inmerso en la actividad periodística, pero son preguntas que siguen sin resolver. Hace unos días se anunció, sobre todo por parte de los transportistas en Michoacán, que Trinidad Martínez Pasalagua, su líder, relacionado con los escándalos de la tuta, quedaría libre. También Rodrigo Vallejo, el tan conocido Gerber, fue dejado en libertad pagando la cantidad de 1,600 pesos. Las preguntas siguen en el aire, pero ¿quiénes son los encargados de externarlas? Eliseo Caballero, reconocido por sus participaciones como corresponsal de Televisa, también fue reconocido por sus reuniones con el líder de los Caballeros Templarios, la tuta, a quien se mencionó, asesoraba mediáticamente. Esto solo es una evidencia de que las redes del poder llegan a diferentes niveles. Otro comentario significativo que comparto con ustedes es el que hizo Laura Yadira Marín, titular del noticiero en Canal 6, y quien dice: se vive con incertidumbre y en momentos con temor, ya que los episodios de muerte y desaparición de compañeros periodistas, quieras o no, te marcan en el quehacer de quienes nos dedicamos a los medios. Pero también aprendes a vivir con esto, tratando de no perder la capacidad de asombro que es básica para transmitir a la sociedad. Recordamos entonces aquella frase famosa de el chinito Shen Li Yegon: o copelas o cuello. ¿Hasta dónde se pone en riesgo la integridad física de los involucrados y sus familias? ¿Quién garantiza la seguridad y las condiciones para el desarrollo de un trabajo indispensable en nuestra sociedad? ¿Es todo responsabilidad del Estado? Surgen otros temas de reflexión que comenta también Gloria Ávila, titular de la sección Facetas en La Voz de Michoacán. Hago un paréntesis porque a lo mejor alcanzan a reflexionar y dicen: ¿por qué facetas? A mí me llamaba mucho la atención el pensar, en otros tiempos, ir a un evento, bautizo, primera comunión, boda y tomar la foto de sociales era muy común. Hoy día, quienes cubren estos eventos también tienen que cubrirse del crimen organizado, porque llegas, tomas una foto y no sabes quiénes son los que están en la foto, o debes saberlo. Sin embargo, ella hizo otra declaración que resultó bastante atractiva. Ella me contesta: no me ha tocado cubrir la fuente policíaca, pero sin duda con mis compañeros percibo que la autocensura ha sido el chaleco antibalas de los periodistas ante el nulo apoyo en cuanto a la seguridad del gremio se refiere. Sin embargo, hay algunos periodistas que todavía se arriesgan a hacer trabajo de investigación, sobre todo los corresponsales, aunque considero que no toda la información que recaban se llega a publicar. En tanto no haya garantías de seguridad, creo que son muchos los nombres que se quedan en los archivos. Los temas abordados en su comentario son realmente necesarios. ¿Hasta dónde la información no se conoce por temor a perder el bien más preciado, la vida? ¿Y hasta cuándo nuestra sociedad hará algo para sacar a la luz esos temas que son necesarios para el avance de la misma? Omar Pineda, reportero de La Z, comparte: como periodista he realizado diversas investigaciones en la fuente de seguridad, en las cuales me queda claro que se requiere prudencia y certidumbre para abordar lo relacionado con el fenómeno del narcotráfico, así como respaldo y apoyo editorial por parte del medio de comunicación que representas en ese momento. Y entonces surge una más de las caras: la postura de los medios de comunicación, sus titulares, los intereses económicos y políticos determinados por, ahora sí suena a clase, las clases hegemónicas que ostentan el poder. En palabras de corte marxista, pero no menos interesantes de reflexionar. Es así que llegamos a la verdadera motivación para ser parte de esto: el nivel al que se encuentran involucrados quienes determinan el rumbo de este Estado, de este país o de este bloque de naciones. Edgardo Buscaglia, especialista en temas de narcotráfico y autor del libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, señala que el 99% de las veces el delito de lavado de dinero queda impune. ¿En qué utiliza el dinero
¿En qué se utiliza el dinero que se genera del narco en Michoacán? Porque en desarrollo social evidentemente no. ¿A dónde van esas fortunas? Algunas respuestas se destaparon en el caso de Panama Papers hace unos días. Sin embargo, muchos otros cuestionamientos quedan pendientes y les corresponde a las nuevas generaciones de comunicólogos informarse, debatir y cuestionar, no quedarse con las versiones oficiales, preguntar y contagiar a otros el deseo de saber, independientemente de la actividad periodística, informativa o de comunicación desde la cual están emitiendo su opinión, o desde su trinchera, el salón de clases. El político y escritor cubano José Martí decía: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Platicar, señalar algunos puntos, recuperar algunas ideas muy interesantes de lo que acaba de decir la maestra Yolanda para con nosotros y desde ahí abordar. Me llamó la atención y lo digo con agrado, porque yo no lo sabía, que yo la había cubierto nota roja. Bueno, yo creo que muchos de nosotros empezamos nuestra carrera periodística haciendo nota roja con diferentes tipos de suertes y destinos. El problema es que el narcotráfico como tal pasa de la nota roja a la nota política. Y es ahí donde se desarticula todo señalamiento de la relación entre periodismo y narcotráfico, ¿no? Porque antes era simplemente un objeto ponzoñoso que ocurría, y haré un poco de referencia histórica. No se hablaba de narcotráfico en este país hasta 1982. Era innombrable, no porque no existiera, sino porque no era mediático, no ocurría, no generaba ni asesinatos, ni matanzas, ni rencillas. Todo el mundo sabíamos que en Sinaloa se cultivaba mota y se transportaba a Estados Unidos. Eso no era secreto para nadie, pero tampoco generaba una lectura grave. Y va a ser en 1982 cuando una serie de personajes, de acciones primero y de personajes después, van a empezar a cubrir nota roja, porque va a haber las primeras grandes balaceras, especialmente en la zona de Mochis, en zona de Guasave, en algunos barrios bajos de Culiacán, y la gente nos sorprendíamos, no entendemos por qué los narcos, que insisto, sabíamos que ahí estaban, pero que eran simplemente unos otros, de repente se están matando entre ellos. Y de repente van a aparecer nombres como Caro Quintero, que tiene el descaro de decir en una entrevista televisiva, en Televisa, de decir: yo puedo pagar la deuda externa del país, díganme, yo la pago. Y eso escandalizó, y la gente no sabía qué hacer. Y va a ser a partir de finales de los 80, principios de los 90, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando el narcotráfico pasa de la nota roja, de estas matanzas que se iban haciendo, primero en Sinaloa, Culiacán, Chihuahua, la Ciudad de México. De repente se empieza a hablar de situaciones de narcogobierno. Los primeros políticos, que claro, eran políticos de baja estofa, políticos de muy medio pelo, pero ya en puestos administrativos, todavía no de mando, que de repente se empiezan a nombrar como involucrados y la prensa no sabe qué hacer con ello. Esto va a provocar una problemática profundamente ética. Y de alguna manera, en alusión a la materia que están viendo, no solamente hay que contemplarlo como el deber ser y el deber hacer, sino también el cómo abordar ciertas situaciones que de suyo son problemáticas, que de suyo son lacerantes, que de suyo lastiman a la sociedad, pero que tampoco podemos dejarlas de nombrar. Y esto va precisamente a provocar la duda: ¿cómo abordar el narcotráfico en un periódico, en un canal de televisión, en un programa de radio, sin caer en el amarillismo o sin convertirnos en voceros de grupos delincuenciales? Y esto obviamente va a generar toda una problemática que no se resuelve, a la fecha no está resuelta,
que no tiene un nombre propio todavía, donde hay versiones, hay vertientes, hay rutas que los diversos periodistas, tanto nacionales como extranjeros, han tomado, pero que de alguna manera se centran todos, y el gran punto de comunión, y algo de ello mencionaba Yolanda al final de su intervención, cuando decía, y la voy a parafrasear, que hay que saberse informar. Yo agregaría antes, hay que saber formarse, porque el punto clave es la investigación. ¿Cómo puedo nombrar que hay un problema de narcotráfico si no sé ni siquiera qué es lo que realmente produce? No es solamente cantidad de dólares de intercambio comercial, no solamente es cantidad de hectáreas de sembradíos, no es solamente cantidad de laboratorios, no solamente es cantidad de personas involucradas, es cuál es el profundo arraigo que tiene en la sociedad el narcotráfico. Y esto el periodismo mexicano lo ha mal aprendido o lo ha mal aplicado, un poco copiando, y yo me atrevo a decir mal copiando en muchos sentidos, la experiencia de la prensa colombiana, que se vio profundamente lacerada, especialmente en los años 70 y en los años 80, con el problema del narcotráfico y del terrorismo. Que después esto va a rebotar un poco en el Perú, que esto va a rebotar un poco en Venezuela, que va a tener un momento en Brasil, que va a tener una coda un poco insustancial, pero no menos importante, en Bolivia, es decir, en la parte norte de toda la América del Sur, alrededor de la Amazonia. De repente ellos que sí vivieron una situación terrible de narcotráfico, en donde la prensa pues era muy tajante, especialmente en la Colombia de los años 80, era muy tajante cuál era la prensa a favor del narcotráfico, la prensa que se había vendido al narcotráfico por intereses, por su misión, y era la vocera de ellos, y la prensa que de alguna manera cuidaba, trataba de ser seria y además responsable ante el manejo informativo hacia la población civil. Entonces esto va a provocar una línea donde lo primero que tenemos que asumir es una profunda carga de investigación. ¿Por qué? Porque el gran punto en el que nos vamos, y siempre acabamos cayendo en el amarillismo, más sensacionalista o menos sensacionalista, pero siempre amarillista, es que lo contamos en números de muertos. Los muertos civiles y los muertos periodísticos. En el fondo, el insigne presidente diría que son daños colaterales. Pero finalmente son personas que, debemos pensar, tuvieron una razón de ser, tuvieron una razón de estar ahí, tuvieron una razón de por qué se involucró. Y Yolanda también lo decía, la tuta hacía todo, y la tuta, por mencionar, el más conocido para nosotros, ¿no? Pero podemos hablar de otros 8 o 10 enormes capos que los han quitado de la palestra mediática. El gobierno en turno ha aplaudido diciendo ya resolvimos el problema, hemos golpeado la cabeza, y el problema no se resuelve. Uno de los puntos, y aquí quiero hacer un breve barniz histórico, es saber, jóvenes, ustedes reflexionen, ¿desde cuándo México es un país de narcotráfico? ¿Desde cuándo México es un país que consume droga? Y si le rascamos así en la historia corta, en la historia cercana, a ver, ¿cómo va la cucaracha? ¿Por qué no puede caminar la cucaracha? Porque no tiene, porque le falta marihuana. Ya desde el corrido revolucionario, finales del 19, principios del siglo XX, ya hay un consumo declarado, cínico, frontal, al uso de los estupefacientes, bueno, en este caso de la marihuana en particular, ¿no? No era extraño para nadie que el campesino, el obrero, fumara marihuana. Era un acto cotidiano hace 100 años y quizá un poco menos. Uno de los gravísimos problemas que esto va a tener se va a dar en un periodo de 3 presidentes. En un periodo de un michoacano, Pascual, bueno, de 2 michoacanos y uno que no me acuerdo dónde era, Pascual Ortiz Rubio, que renuncia a su cargo, lo sustituye a Bernardo L. Rodríguez, que termina el último cuatrienio del gobierno mexicano, y Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por qué los menciono a ellos 3? Porque va a ser el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial.
en donde Estados Unidos estaba pasando por la debacle económica, el crack de la bolsa bursátil, la caída de Wall Street en 1929, el martes negro de octubre, que va a provocar 10 años aproximados de recesión económica en Estados Unidos, en donde quizá lo más notorio, lo que más folclórico hemos visto en las películas es la prohibición al alcohol, ¿no? Pero finalmente el alcohol no era el único ni el mayor problema, ¿no? También había un serio problema con otro tipo de drogas, fundamentalmente la marihuana. El gran tráfico no era el tráfico sexual, no era el tráfico al alcohol, eran las drogas. Y cuando se viene inmediatamente como respuesta a este proceso económico, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y en 1942 la entrada de Estados Unidos a la guerra de manera ya declarada, uno de los puntos necesarios fue un acuerdo con Lázaro Cárdenas, en donde se potencializó que territorios de Sonora y de Sinaloa, otroras dedicados al cultivo del chile y del jitomate, se dedicaran al cultivo de la amapola, porque Estados Unidos necesitaba morfina para sus soldados heridos, y Estados Unidos no tenía mano de obra porque los hombres estaban en la guerra. Pero México no entró, fuera del escuadrón 201, creo que fue de vacaciones. México no tuvo una participación. Entonces México se volvió la mano de obra para que se produjera amapola, que se le vendía a Estados Unidos. Estados Unidos la procesaba a muy buen precio comprada, la procesaba en morfina para los soldados heridos. Entonces obviamente el campesino pasa a ser un campesino muerto de hambre a ser un campesino que ganaba bastante bien de sus productos. A lo mejor no competitivamente, a lo mejor no se iba a volver millonario, pero iba a ganar bien. Y de repente termina la guerra y los Estados Unidos, con su tradicional doble moral, dice: ya no necesitamos la morfina y además todo lo que suena a droga lo prohibimos. Y México se queda sin un mercado y se queda con una serie de campesinos con enormes hectáreas de cultivo, que de repente le dicen: a ver, mijito, tienes que regresar al chilito y al jitomatito, te lo voy a comprar a un precio ínfimo. Y no faltó el que dijera, pues sí, y doblara la cabecita y la entrada. Pero no faltó tampoco el que dijo: oye, me iba mejor de otra manera, y siguiera cultivando. Y esto obviamente nos va a llevar a que no solamente, y estoy hablando un poco del mismo periodo, si ustedes como yo son fanáticos de las películas de Titán, pues Titán cínicamente habla en sus películas de la marihuana. En más de una película hace alusión a la marihuana. Y si nos vamos más cercanos, están los narcocorridos. Y toda esta explosión de lo que está generando, volvemos al punto inicial, es un problema social, no es un problema de cúpulas. Ha llegado a las cúpulas. No es un problema que se va a resolver con educación, no es un problema que solo se va a resolver con economía o con una guerra fratricida. Es un problema que hay que resolverlo y entenderlo desde abajo, no desde arriba. Y en el caso de la prensa no ha entendido esta parte y ha asumido desde los años 80 y especialmente en los 90 una situación de declaratitis, en una situación de levantar la bandera, de encumbrar, de señalar y de demostrar quién es el más fregón investigando. Y esto nos ha provocado que tengamos una profunda cantidad de periodistas, de compañeros muertos por cubrir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque Colombia lo entendió bien, Brasil lo entendió bien, México hasta la fecha tarda en entenderlo. Para cubrir una zona de desastre social, ya no hablemos de un terremoto como el de 85, ya no hablemos de una inundación, hablemos de una crisis social, se necesitan protocolos periodísticos. Y el protocolo significa no solamente el cómo voy a abordar la noticia en mi texto visual, escrito o sonoro, es también cómo voy a llegar al lugar de peligro, cómo y con quién me voy a relacionar, qué debo de preguntar, qué no debo de preguntar y a quién no debo de preguntar para poder tener las certezas que voy a salir bien. Y esto, por supuesto, asociaciones como Artículo 19, Sala de Prensa, periodistas de a pie, WordPress, entre otras muchas, algunas nacionales, otras extranjeras, han insistido en la prensa mexicana de la necesidad de generación de protocolos, porque una de las primeras cosas que el protocolo nos da es qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Y no tiene que ver con esto que muy bien señalaba Yolanda, de la censura y la autocensura.
es decir, cómo abordar un tema para no caer en la frustración de no poder decir lo que uno debe como periodista abordar, pero tampoco caer en la vanidad o caer en la banalización de la información. Parte del protocolo también es saber cómo trabajar una información que es de suyo grotesca para la sociedad, pero que tampoco podemos callar. Si ustedes se acuerdan, bueno, no creo que se acuerden, porque son muy chicos, pero los voceros antes, cuando estaban en la calle, gritaban enseñando la primera plana. Hoy enseña la contraportada, porque es donde están los descabezados, los chocados, los muertos. ¿Por qué? Porque la sociedad también perdimos la conciencia como sociedad, y los medios, hay que entender que los medios somos respuesta de la sociedad, somos cómplices de la sociedad, somos forjadores de la sociedad también. Pues nos dimos cuenta que era más padre mostrar un descabezado que una primera plana seria. Y hace algunos años, quizá unos 8 o 10 años, no podría yo precisarlo, hubo un intento periodístico que se nombró, se firmó, se llamó, pero nunca nadie lo cumplió, de no publicar fotos de víctimas del narcotráfico. Los colgados de los puentes, los descabezados, las balaceras, los muertos, se trató de invisibilizarlo. Y el problema es que periodísticamente tampoco debemos de invisibilizarlo. Entonces fue un acuerdo que tuvo una lógica de no vamos a escandalizar a la sociedad mostrando el amarillismo y el sensacionalismo, pero entonces ya no lo nombramos, y si no lo nombramos, no sucede, no existe. Y la prensa, en algún grado de sapiencia, dijo, tampoco puedo llegar. Y ahí es donde nos estamos enfrentando. No sabemos cómo resolver esto. O lo silenciamos, entonces lo silenciamos, nos volvemos cómplices, o lo señalamos y nos matan, lo cual uno se puede elegir como hasta dónde quiere ser realmente el mártir del periodismo, hasta dónde en mi vida vale una nota, y lo reflexionamos ayer en clase esto, o hasta dónde lo voy a banalizar convirtiendo solo en escándalos. Y ahí está uno de los grandes conflictos no éticos, no resueltos de la prensa. Seguimos, a pesar de tener prácticamente el número redondos 30 años, tratando de abordar una problemática de narco, en donde sabemos, ya no es secreto para nadie, que el narco se ha coludido con el mismo sistema, y ya no hablemos de partidos en lo individual, ya hablemos de sistemas, en un sistema jurídico, un sistema judicial, un sistema de gobierno, en donde ya hay narcogobernadores, y nosotros lo sabemos muy bien aquí en el estado, en Guerrero y en otras entidades. No quiero mencionar Veracruz porque tengo que vaya yo a mi casa, ¿qué pasa? Pero finalmente hay que señalarlos, pero hay que señalarlos con una inteligencia, que los protocolos periodísticos, y hay una enorme cantidad de manuales, de textos en internet, que estas asociaciones que mencioné hace rato, artículo 19, periodistas de pieza, de prensa, WordPress y otros muchos, se dedican a publicar. Tristemente ninguna es mexicana, ninguna de estas publicaciones es mexicana. No hay grandes cursos que se nos dé de parte de nadie, y los pocos cursos que hay de esto, yo he tomado 2 de ellos, y es una tristeza que aquí en el estado se hable de vamos a tomar un curso de protocolo, de protección en narco y todo, y nos inscribimos 1 o 2 periodistas, porque a los periodistas no les importa. Entonces mi reflexión es, una de 2, o son muy brutos o están muy cercanos y se sienten seguros, y me aterra cualquiera de las 2 respuestas. No sé si hay otras, yo vislumbro esas 2, y cualquiera de esas 2 a mí me aterra. Y bueno, lo mismo, es un problema ético, es un problema ético no resuelto, es un problema ético que ustedes tienen que reflexionarlo, y esto va a sonar, no sé cómo va a sonar, ustedes tienen que reflexionarlo, y como bien lo decía Yola, y yo también se los he comentado en clase, me queda claro, no todos ustedes, por el hecho de estudiar comunicación, por llevar algunas materias de periodismo, van a ser periodistas. Pero finalmente el periodismo es un gran alimentador social, y todo comunicador necesita tener una claridad de la sociedad, y vivimos en una narcosociedad, tristemente. Entonces yo como comunicador, sea o no periodista, tengo que tener la lógica, la seguridad, la sapiencia de cómo nombrarlo. Si no, vamos a caer en extremos tan absurdos como el video de Gerardo Ortiz, que ha sido retirado de YouTube en días pasados, y
y que generó un escándalo porque estaba potencializando la violencia contra la mujer en un estado donde también es un problema. Ahí está para mí el nódulo, ahí para mí está el punto de reflexión. No hay solución, no hay una respuesta clara y concreta, no hay un aquí y una ahora resuelto. Hay que discutirlo, hay que nombrarlo en el aula, porque el aula nos da una garantía de seguridad, nos da una garantía de certeza para poder saber qué hacer fácticamente allá afuera. Cómo cubrirnos las espaldas desde la experiencia teórica, académica, que se tenga que traducir en una respuesta real, práctica. Y esa es la chamba de ustedes, y nuestra también, por supuesto. Gracias por eso. Conozco. En esta ciudad, y te lo digo desde mi experiencia, donde conoces a muchísimos periodistas por mi propio ejercicio y partiendo de la lógica que tengo muy pocos años aquí en Morelia trabajando, y sin embargo uno se conoce, yo podría nombrar por lo menos con certeza a tres, que me queda claro que son voceros del narco. Eso los hacen narcoperiodistas. El problema de estos tres es que yo los puedo nombrar. Hay otros de los que sospecho, pero no tengo elementos. Hay otros de los que a lo mejor ni siquiera tengo la claridad y también lo son. Y el problema específico, concreto de estos tres es que además son periodistas muy, muy cercanos a las cúpulas partidistas que nos gobiernan. De cualquier partido, del PRI, del PAN y del PRD especialmente. ¿Sí? Y quizá más claro del PRI y del PRD. Son muy cercanos. Entonces, vuelvo un poco a la misma reflexión. Nos hemos convertido como periodistas, ya independientemente de otra etiqueta que a veces puede ser un poco de maledicencia de uno, nos hemos convertido en voceros de los sistemas, ¿no? Y por eso nos creemos que somos el cuarto poder. Y finalmente dentro de esos sistemas de gobierno, hoy en día aquí en México, el narco es una realidad. Entonces, por supuesto, hay periodistas que están, si no son vendedores, a lo mejor no son consumidores, pero finalmente están tan cercanos, están tan coludidos, están tan empapados del asunto, que están protegidos. Y saben que también están en un hilo de plata, ¿eh? Y tristemente uno de esos tres que estoy mencionando fue alumno mío, en la UDEM. Tú lo conociste, pero no lo mencionamos aquí. Y desde que era alumno mío, cuando hacíamos este tipo de reflexiones, él era categórico. A él le valía madres, porque él sabía claramente por dónde iba su ruta. Él sabía que iba a ser chayotero, que iba a ser cercano a las cúpulas que le dieran, porque la prensa no paga, pero ese tipo de prensa sí paga. Y a mí me da un coraje horroroso en el salón de clases, desde la impotencia. Y el problema es que lo ves en la calle, lo ves en los medios, lo ves en las redes sociales, y por lo menos yo tengo que admirarlo. Tuvo una meta muy bien trazada y la cumplió, ¿eh? Lástima que haya sido esa. Es miserable. A mí me parece que es miserable. Entonces sí, por supuesto que sea periodistas, ¿no? ¿Cómo cubrir esta fuente, Ray? A ver cómo ser periodista de esta fuente sin morir en el intento. Es algo muy difícil porque es una cuestión, y para los chavos ahorita dentro de la materia, que es precisamente la cuestión de ética, ¿cómo lograr? Porque sí te podría decir sobrevivir dentro de esa fuente, porque es muy tentadora. No solo es riesgosa, sí, para quien la trata de ejercer de la mejor manera, con una responsabilidad social, con una ética, con una moral, que a lo mejor podríamos pensar que en la universidad o en la formación familiar se les da, pero también es muy tentadora. Sí. Entonces, tú que has estado en estos avatares, en estas cuestiones, ¿qué puedes comentarnos de esto? O sea, cómo andar en el fuego sin quemarnos, cómo sobrevivir a esto, y en dado caso de que fuera muy tentador o muy riesgoso, ¿qué es mejor? ¿Retirarse en ese caso? Investigar, porque hay muchas cuestiones sociales, familiares, los hijos, la esposa, etcétera, ¿no? Que pues, actualmente sabemos hay muchos casos en el que pues ni siquiera molestan al periodista, sí. Nada más con una llamada, estoy viendo a tus hijos, sé que tu esposa ahorita está en el centro comercial, con eso ya es algo muy difícil, ¿no? De manejar. Entonces no sé qué opinión nos podrías dar desde el punto de vista de sí mantenerse dentro de esta responsabilidad social, como tú dices, los medios pues también transforman, también coadyuvan al desarrollo de la sociedad,
pero sin correr estos riesgos, bueno, los riesgos van a correr, sin temer a estos riesgos o sin caer en la tentación. Es una profesión muy tentadora por la manera en que muchas dependencias, muchos funcionarios, muchas instituciones se manejan. Pásame la botella de vino, si no, no le contesto. No, miren, sí es complicada tu... No, espera. Sí hay una situación de reflexión. Yo alguna vez comentaba, yo nunca cubrí narco. Vamos a partir de ahí, yo nunca cubrí narco. Sin embargo, y se los he comentado a los muchachos cuando lo anecdótico vale la pena reforzarlo, traerlo a colación para reforzar lo visto en clase, más de una vez a mí me han amenazado. Quizás la vez que más cercano he estado de cubrir el narco fue una balacera que se dio en Bahías de Huatulco cuando yo era editor del periódico. Y todo el mundo sabíamos que, bueno, no sabíamos qué había pasado, de repente en nuestro pequeño paraíso terrenal tuvo una balacera, y a la hora de que uno empieza a reportear, pues me di cuenta que era narco, que el narco había llegado a Huatulco, porque descubrí extorsiones, descubrí chantajes de gente que no quería nombrarlas, que no quería ni siquiera ir con las autoridades porque tenían miedo, y que me lo decían de una manera de no digas que soy yo porque entonces van a saber que lo estoy denunciando, entonces me puede venir peor. Entonces ahí fui muy amenazado. Eso valió que cerraran el periódico, y el punto bueno es que eso me provocó que yo viniera a Morelia. Pero bueno, fuera de ese primer y único contacto directo con el narco, ciertamente el periodismo como ejercicio profesional es un ejercicio que nos lleva al poder más grande, que es el poder de la información. No recuerdo si era McLuhan quien lo decía, que el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Y ese es un principio fundamental de la comunicación. Y el periodismo está empapado de información. El buen periodista está empapado. El problema es que también uno tiene que tener la humildad, y el periodista, si de algo carece, es de humildad. Y si no, me pongo yo de ejemplo. Me queda claro, yo no la tengo. Pero uno tiene que tener una rayita de humildad para saber reconocer que hay fuentes, concretamente la nota roja convertida en el narco, de que hasta dónde realmente tengo el valor para cubrirla. Y no me refiero a las habilidades, no me refiero a la experiencia, me refiero a tener el valor. Porque meterse es enfangarse, meterse es estar en el lodo. Lo hagas con la más discreta posibilidad, y me regreso un poco al texto de Yola, no me acuerdo a quién citaba, creo que a Mario, cuando él decía que el periodista que habla de narco es un periodista que por genérico está tranquilo, pero cuando nombras, dices, le pones puntos a las IES, pues estás poniendo la soga al cuello. Entonces ahí es donde también uno como periodista tiene que saber hasta dónde, desde una buena intencionalidad profesional, desde una buena intencionalidad ética, va a ser capaz de. Si a mí me preguntaran aquí y ahora, ¿lo harías? Mi respuesta sería no lo haría. Tengo una esposa y 3 hijos. No lo haría. Porque sé que si me meto a cubrir eso, me voy a ir hasta el fondo. Porque sé que yo no me voy a quedar a medias tintas. Si me hubieran preguntado hace 8 años, pues igual yo sabía que me iban a pegar un plomazo y a lo mejor era yo. Y qué tristeza por mis hermanos y mis papás, pero pues era yo. Entonces a lo mejor hace 8 años yo me hubiera podido aventar. Hoy no lo haré. Tengo otra trinchera. Entonces yo creo, Marco y muchachos, yo creo que el punto de quiebre también es un punto ético. Eres tú. Tiene que ver con tu deontología, tiene que ver con tu contexto, tiene que ver con saber hasta dónde te quieres meter. Porque una vez que te metes, es bien difícil salir. Bien difícil. No es tan fácil como decir, pues me cambio de fuente. No, de uno queda estigmatizado, de uno queda marcado. Pero también me queda claro, alguien tiene que hacerlo, jóvenes. Alguien tiene que nombrar. No nos podemos quedar en la
comodidad o en el miedo, ¿sí? Y me parece que me diga con validez, con argumentos sólidos de por qué no lo va a hacer, pues a lo mejor yo podré decir, pues, le da miedo en el fondo, y está bien, se vale, pero también yo tendría que pensar, algo tiene que hacerlo, porque si no, seguimos invisibilizando las cosas, seguimos callando las cosas, y eso nos hace cómplices a todos. Entonces, no tengo una respuesta, no tengo una respuesta, es una respuesta individual, es una respuesta donde la reflexión, más allá de la ética o la deontología periodística como tal, también está la cuestión individual, hasta dónde quieres atreverte, porque se pueden hacer grandes investigaciones del narco desde el gabinete, desde el internet, desde la referencia bibliográfica, y podrás nombrar porque ya se nombró. Entonces, de alguna manera tienes una certeza. Pero meterte a Tapatzingán, meterte a Tierra Caliente, irte a Tamaulipas, irte a San Luis Potosí, irte a Veracruz, irte a ¿cómo se llama? A Sinaloa, a Guerrero, lo vuelve terrorífico. Un poco para cerrar esta pregunta y dar pie a otras, mi primera esposa era de un pueblito de Sinaloa que se llama Guasave, y la primera vez que yo llegué a Guasave, Sinaloa, pues yo venía con mi etiquetita de vengo así de turismo y con la novia, pero soy periodista. 3 preguntas ligeramente inoportunas y me enteré dónde vivía el narco del pueblo, quiénes era, pero más todo el mundo, todo el pueblo le estaba agradecido porque había pavimentado las calles, había puesto el hospital, había reconstruido la iglesia, les había puesto un zoológico. ¿Quién carajos lo iba a denunciar? Nadie. Y el compa vivía a 2 cuadras de la casa de la abuelita de mi novia. Nadie lo iba a denunciar. Hay un problema también, por eso en mi intervención yo hablaba de un problema de sociedad, ¿no? Y yo como periodista tengo que resolverme a mí mismo para saber cómo resuelvo mi sociedad. Yo creo, Marco y chavos, que por ahí iría mi respuesta desde mi experiencia. Y no sé, Pues en realidad, más allá de un código que ya el maestro señalaba, yo creo que la responsabilidad está en todo. O sea, esta parte es muy importante porque la mayor parte del tiempo hacemos como que no vemos las situaciones, ¿no? Hace unos días teníamos la clase esta de Gerardo, ¿cómo se llama el cantante? Sí. Con los grupos de análisis del discurso, y la reflexión era pero muertos son todos, o sea, sean niños, sean niñas, sean lo que sea, los matan. No, es que hacemos como que no vemos los problemas, o sea, están ahí, vivimos inmersos en esta sociedad que podría mejorar y nosotros pasamos de largo, ¿no? Entonces, no es que yo no voy a ser periodista, maestra, yo voy a ser cineasta. Más de alguno me lo ha dicho en el salón, ¿no? En esta y en otra universidad. Yo voy para el cine, o sea, el cine me está esperando. Sí, pero mientras llegas, hay muchas cosas de las cuales enterarte, entonces ahí es donde está. Y el cine lo puede nombrar, ahí está esta película del... Tierra de Cárteles. Bueno, ese es documental, esta de mexicanos, la dictadura perfecta, el anterior, el infierno, de Luis Estrada, ¿no? Ahí Luis Estrada nombró a todos sin nombrarlos. Entonces el cine también tiene una responsabilidad social y es producto comunicacional. Y fue lo suficiente hábil como para hacer parodia de la crueldad. Y la película es cruel. Uno suda con la película. Y tengo un amigo de Aguililla que decía, pero es que es la pura verdad. Claro, es la pura verdad, pero nos reímos porque nos duele. Nos reímos porque reconocemos la realidad. Entonces, como dice Yola, pues el periodista, como el cineasta, como el publicista, como el productor, tenemos responsabilidad. Somos comunicadores. Somos objeto y sujeto de información, todos. La sociedad responde a lo que nosotros digamos, pero nosotros somos parte de esa sociedad. Entonces ahí es donde nos ponemos la soga al cuello todos. No podemos invisibilizar las cosas. Hay que saber nada más cómo las nombramos, para no echarnos problemas de nosotros, pero para que la sociedad sepa lo que está pasando, con dignidad, mucha inteligencia, que esa a veces es la parte más complicada. Pues actualmente, o sea, para las generaciones que vamos allá, ¿no?
sí cubrir nota roja, sí cubrir con todo esto del narco, las circunstancias que se han dado como actualmente, todas las cosas asesinadas de periodistas. Sí, Sí, por supuesto, claro, pero sí. Pues, si tienes la oportunidad de desempeñarte en cualquier medio, aunque sea jalando cables, te aseguro que vas a aprender muchísimo. Y si tienes la oportunidad de estar 3 días, 2 años, 2 meses en la fuente de nota roja, tu concepción de la vida va a ser totalmente distinta. La vas a apreciar por muchísimas cuestiones. Ya adentrarte a la cuestión del narco y hacer investigaciones y ponerte en riesgo, bueno, ya dependerá de tu situación del medio, que es algo con lo que yo de alguna manera cerraba, que me daba este chico de la Z. Hay medios que te apoyan de manera determinante y que te dicen vamos hasta las últimas consecuencias y vamos a investigar. Hay medios que te dicen ya ni le muevas, ¿sí? Si tú aprecias en algo tu vida, mejor ¿Tu trabajo? Tu trabajo, no le muevas, ¿no? Estos temas no los tratamos. En algún punto Provincia, cuando inició, ahorita yo creo que también trataba de ser un medio pues que apostaba mucho a la clase media, alta y alta. Entonces se hacían muchas cuestiones sociales, el mismo formato del periódico se prestaba y no se cubrían muchas cuestiones de nota roja. Luego ya dio un giro y empezó a meter incluso el panfleto ahora que se vende aparte, que es testigo o vigía o algo así. Tienen otro corte, pero obedece a otras circunstancias de la misma sociedad, ¿no? Y a unos intereses económicos, a otras necesidades, pero como que te digan vamos a investigar y vete con los autodefensas y métete ya, difícilmente, ¿no? Pero cualquiera de los casos, no creo que tú no tienes el contacto con Vero Calderón. Yo estaba esperando que ella me respondiera. Vero Calderón se formó en el periódico Provincia. Ella empezó en la sección de sociales. Ella era coeditora de sociales y ahorita ella está trabajando para el New York Times, está en Estados Unidos haciendo edición, trabajó muchísimos años para El País y ella salió de aquí, de Provincia. Y alguien con aspiraciones dirá, no, yo no voy a cubrir las notas sociales, o sea, yo voy para investigaciones especiales. Sí, pues, ¿y dónde te vas a foguear? Empiézale en lo que sea. Profesionalízate, lee y sigue adelante. Y yo te diría, no, digo, sin demérito de ninguna de las otras grandes áreas de la comunicación, el periodismo es la más chida de todas, es grandiosa. Lo decían en la lectura del currículum reseña. Yo tengo casi 50 años de edad, llevo 30 periodista. O sea, tengo más tiempo de ser periodista que de ser yo, en muchos sentidos. Y claro, y yo refrendo y reitero lo que dijo Yola: cubran todo, sean inteligentes, sean responsables, sean estudiosos. Es una profesión que uno dice, sí, los abogados y los médicos no, qué flojera, porque tienen que estudiar toda la vida. ¿Creen que el periodista no? ¿Creen que el comunicólogo no? Simplemente desde las tecnologías y las nuevas tecnologías, y tenemos que dar el brinco a dejar de ser periodismo análogo, como hasta la fecha lo seguimos haciendo, para empezar a hacer profundo periodismo digital. También tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, por supuesto, métanse, lleguen, pregunten, cuestionen, sean curiosos, de repente sean subversivos, de repente sean conservadores, de repente rompan sus propios esquemas. Mal que bien, todos ustedes, yo y todos que estamos aquí, en algún grado, a algunos se nos nota más la frase de estudiar en Ibero y ni modo, pero somos unos burguesitos. Bueno, rompan su burguesía, cuestionen el por qué somos unos burguesitos. En una de esas se la compran ustedes mismos y deciden quedarse ahí, está bien, pero por lo menos cuestionense a ustedes mismos. Yo creo que el periodismo da esa gran profundidad. No sé si las otras áreas la dé tanto como el periodismo, pero el periodismo, si no te cuestionas tú a ti misma, como persona, como profesionista, como el hacer todos los días, estamos escribiendo la historia, pues también acaba siendo vacío tu ejercicio profesional, acaba perdiendo razón de ser. Entonces sí, métanse, atásquense, húndanse en el barro, después aprendan a limpiarse, ya no pasa nada. Yo les conté alguna vez, yo vomité la primera semana que cubrí Nota Roja, vomité todos los días. Esa fue mi primera gran enseñanza, para dejar de vomitar.
Ya cuando dejé de vomitar empecé a pensar en escribir. Es lo mismo, vamos, agárrenlo con literal o metafóricamente, es lo mismo. Atásquense. Sí, cúbranlo todo. Sean inteligentes nada más, sean prudentes nada más. Vuelvo a lo mismo, son protocolos, hay que saber de protocolos. O sea, ¿estás cumpliendo con tu trabajo y éticamente o moralmente no estás haciendo lo correcto? No sé, en este caso no está roja. A ver, replantéamela porque no te la entendí claramente. No, o sea, Como difundir elementos que ya no son éticos. O sea, tú sabes que esto, el límite, exactamente, tú sabes que esto va a vender muchísimo, pero tú como, en este caso que es un editor, sabes que es muy notorio, no sé cómo explicarme, o sea, sí el límite, ¿cómo marcar ese límite más bien? En la pregunta dice la respuesta. Tú como periodista jamás puedes ir a cazar una noticia, la que sea, pensando en que va a vender. Tú tienes que ir a cazar una noticia que va a impactar, que es muy diferente. Hay noticias que son altamente impactantes y no venden. Y hay noticias que no son impactantes y venden mucho. Entonces, yo como periodista, mi chamba es informar a la sociedad, ser claro de lo que estoy diciendo, que la información que estoy compartiendo en cualquier ámbito tenga un impacto real, profundo en la sociedad y que tenga una utilidad para la sociedad. Si vende o no vende, no es mi chamba. Para eso tengo en el periódico, en el canal de radio y televisión, un área de ventas, de publicidad que se encarga de ello. Yo creo que ese es el primer gran límite. Si tú quieres vender noticias, estás mercando con información. Y vas a encontrar un enorme mercado, Pero si tú lo que quieres es informar, ahí está tu límite. Y es un límite muy chiquito. Me queda claro, todo medio de comunicación, todo es un negocio. Yo tengo que generar noticias lo suficientemente atractivas, impactantes, para que mi periódico se venda. Así como cuestiones simples. Pero mi chamba es informar, no vender. A partir de que yo tengo un buen producto, lo puedo vender entonces. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos medios de comunicación? Le han apostado a vender más que informar. Y tú ojea provincia. Provincia tiene más publicidad que información. ¿Por qué? Porque lo que les importa es venderme. ¿Qué me van a informar? Pues cualquier embarradita es buena. En cambio ve La Voz o ve Cambio con sus diferencias, tienen poca publicidad, tienen más información. Y sin enjuiciarse son buenas o malas, ¿no? Pero creo que ahí está también una gran línea. Tú no vendas información, tú genera información, tú genera investigación, tú genera impacto que otros, y para eso tenemos contadores que te venden. Si tu producto es bueno, se va a vender. Si tu producto genera impacto, se va a vender. Pero no hagas chambas de otros. Ese es el gran límite. Y también un poco práctico de la chamba. Con mayor impacto en su experiencia periodística. La nota que yo cubrí. Sí. A mí no me tocó cubrirla, pero yo estaba, curiosamente ese día no me tocaba la guardia, pero yo estaba el día del tamalero asesino en la redacción. Y ustedes no se acuerdan porque yo creo que eran muy pequeñitos o estaban maestros, no puede ser. A lo mejor llegan en el kinder. Pero compartíamos la fuente con otro compañero y ese día a mí me tocó ir por las tortas y él se fue a cubrir la nota, una cosa de esas que pasan en la redacción. Y cuando regresó venía choqueado, ¿no? Porque era la nota del tamalero asesino. O sea, en ese momento se mandó llamar a la gente, entraron a la casa donde estaba todo un señor que estaba peleando con su compadre, lo mató y dijo, ¿y ahora qué hago con él? Pues yo hago tamales, porque yo soy tamalero, ¿no? Entonces, más o menos así sucedió extraño, pero le dimos seguimiento varios días y la declaración del señor nunca la voy a olvidar porque el señor en su
ignorancia, porque realmente era una persona ignorante, que estaba alcoholizada, que estaba también bajo otras condiciones. Ya cuando tuvo algo de lucidez y sabía que estaba en la cárcel, decía, es que yo soy inocente, pero los medios me hundieron. Entonces ahí había esa declaración como que nunca la voy a olvidar, particularmente relacionado con el narco. A mí no me tocó cubrir ninguna actividad relacionada con el narco porque el director del periódico era muy cuidadoso y muy respetuoso de esos temas, sin entrar en más detalles. No se cubrían mucho esos temas, y cuando había plantíos que se destruían o que se encontraban, generalmente mandaban a mi compañero, y esto sí ya era una cuestión feminista, o sea, no, mejor que vaya Víctor y no vayas tú. Yo tampoco alegaron mucho y eso me llevó finalmente a otra área del periódico. No estuve tanto tiempo. Cuando el periódico se publicó, yo ya no estaba, porque esto fue en el periodo en que empezó Provincia. Empezó a salir el periódico y después casi inmediatamente a mí me cambiaron a la Fuente Política, que si atendemos a lo que el maestro comentaba, pues viene siendo... Platicar, señalar algunos puntos, recuperar algunas ideas muy interesantes de lo que acaba de decir la maestra Yolanda para con nosotros y desde ahí abordar. Me llamó la atención, y lo digo con agrado, porque yo no lo sabía, que yo le había cubierto nota roja. Bueno, yo creo que muchos de nosotros empezamos nuestra carrera periodística haciendo nota roja con diferentes tipos de suertes y destinos. El problema es que el narcotráfico como tal pasa de la nota roja a la nota política, y es ahí donde se desarticula todo señalamiento de la relación entre periodismo y narcotráfico, ¿no? Porque antes era simplemente un objeto ponzoñoso que ocurría, y haré un poco de referencia histórica. No se hablaba de narcotráfico en este país hasta 1982. Era innombrable, no porque no existiera, sino porque no era mediático, no ocurría, no generaba ni asesinatos, ni matanzas, ni rencillas. Todo el mundo sabíamos que en Sinaloa se cultivaba mota y se transportaba a Estados Unidos. Eso no era secreto para nadie, pero tampoco generaba una lectura grave. Y va a ser en 1982 cuando una serie de personajes, de acciones primero y de personajes después, van a empezar a cubrir nota roja, porque va a haber las primeras grandes balaceras, especialmente en la zona de Mochis, en zona de Guasave, en algunos barrios bajos de Culiacán, y la gente nos sorprendíamos de no entendemos por qué los narcos, que insisto, sabíamos que ahí estaban, pero que eran simplemente unos otros, de repente se están matando entre ellos. Y de repente van a aparecer nombres como Caro Quintero, que tiene el descaro de decir en una entrevista televisiva, en Televisa, de decir, yo puedo pagar la deuda externa del país, díganme, yo la pago. Y esto escandalizó, y la gente no sabía qué hacer. Y va a ser a partir de finales de los 80, principios de los 90, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando el narcotráfico pasa de la nota roja, de estas matanzas que se iban haciendo, insisto, primero en Sinaloa, Culiacán, Chihuahua, la Ciudad de México. De repente se empieza a hablar de situaciones de narcogobierno. Los primeros políticos, que claro, eran políticos de baja estofa, políticos de muy medio pelo, pero ya en puestos administrativos, todavía no de mando, que de repente se empiezan a nombrar como involucrados y la prensa no sabe qué hacer con ello. Esto va a provocar una problemática profundamente ética. Y de alguna manera, en alusión a la materia que están viendo, no solamente hay que contemplarlo como el deber ser y el deber hacer, sino también el cómo abordar ciertas situaciones que de suyo son problemáticas, que de suyo son lacerantes, que de suyo lastiman a la sociedad, pero que tampoco podemos dejarlas de nombrar. Y esto va precisamente a provocar la duda. ¿Cómo abordar el narcotráfico en un periódico, en un canal de televisión, en un programa de radio, sin caer en el amarillismo o sin convertirnos en voceros?
de grupos delincuenciales. Y esto obviamente va a generar toda una problemática que no se resuelve, a la fecha no está resuelta, que no tiene un nombre propio todavía, donde hay versiones, hay vertientes, hay rutas que los diversos periodistas, tanto nacionales como extranjeros, han tomado, pero que de alguna manera se centran todos, y el gran punto de comunión, y algo de ello mencionaba Yolanda al final de su intervención, cuando decía, y la voy a parafrasear, que hay que saberse informar. Yo agregaría antes, hay que saber formarse, porque el punto clave es la investigación. ¿Cómo puedo nombrar que hay un problema de narcotráfico si no sé ni siquiera qué es lo que realmente produce? No es solamente cantidad de dólares de intercambio comercial, no solamente es cantidad de hectáreas de sembradíos, no es solamente cantidad de laboratorios, no solamente es cantidad de personas involucradas, es cuál es el profundo arraigo que tiene en la sociedad el narcotráfico. Y esto el periodismo mexicano lo ha mal aprendido o lo ha mal aplicado, un poco copiando, y yo me atrevo a decir mal copiando en muchos sentidos, la experiencia de la prensa colombiana, que se vio profundamente lacerada, especialmente en los años 70 y en los años 80, con el problema del narcotráfico y del terrorismo. Que después esto va a rebotar un poco en el Perú, que esto va a rebotar un poco en Venezuela, que va a tener un momento en Brasil, que va a tener una coda un poco insustancial, pero no menos importante, en Bolivia, es decir, en la parte norte de toda la América del Sur, alrededor de la Amazonia. De repente ellos que sí vivieron una situación terrible de narcotráfico, en donde la prensa pues era muy tajante, especialmente en la Colombia de los años 80, era muy tajante cuál era la prensa a favor del narcotráfico, la prensa que se había vendido al narcotráfico por intereses, por su misión, y era la vocera de ellos, y la prensa que de alguna manera cuidaba, trataba de ser seria y además responsable ante el manejo informativo hacia la población civil. Entonces esto va a provocar una línea donde lo primero que tenemos que asumir es una profunda carga de investigación. ¿Por qué? Porque el gran punto en el que nos vamos, y siempre acabamos cayendo en el amarillismo, más sensacionalista o menos sensacionalista, pero siempre amarillista, es que lo contamos en números de muertos. Los muertos civiles y los muertos periodísticos. En el fondo, el insigne presidente diría que son daños colaterales. Pero finalmente son personas que, debemos pensar, tuvieron una razón de ser, tuvieron una razón de estar ahí, tuvieron una razón de por qué se involucró. Y Yolanda también lo decía, la tuta hacía todo, y la tuta, por mencionar, el más conocido para nosotros, ¿no? Pero podemos hablar de otros 8 o 10 enormes capos que los han quitado de la palestra mediática. El gobierno en turno ha aplaudido diciendo ya resolvimos el problema, hemos golpeado la cabeza. El problema no se resuelve. Uno de los puntos, y aquí quiero hacer un breve barniz histórico, es saber, jóvenes, ustedes reflexionen, ¿desde cuándo México es un país de narcotráfico? ¿Desde cuándo México es un país que consume droga? Y si le rascamos así en la historia corta, en la historia cercana, a ver, ¿cómo va la cucaracha? ¿Por qué no puede caminar la cucaracha? ¿Por qué no tiene? Porque le falta marihuana. O sea, ya desde el corrido revolucionario, finales del 19, principios del siglo XX, ya hay un consumo declarado, cínico, frontal, al uso de los estupefacientes, bueno, en este caso de la marihuana en particular, ¿no? No era extraño para nadie que el campesino, el obrero, fumara marihuana. Era un acto cotidiano hace 100 años y quizá un poco menos. Uno de los gravísimos problemas que esto va a tener se va a dar en un periodo de 3 presidentes. En un periodo de un michoacano, Pascual, bueno, de 2 michoacanos y uno que no me acuerdo dónde era. Pascual Ortiz Rubio, que renuncia a su cargo, lo sustituye a Belardo L. Rodríguez, que termina el último cuatrienio del gobierno mexicano, y Lázaro Cárdenas del Río.
¿Por qué los menciono a ellos tres? Porque va a ser el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos estaba pasando por la debacle económica, el crack de la bolsa bursátil, la caída de Wall Street en 1929, el martes negro de octubre, que va a provocar 10 años aproximados de recesión económica en Estados Unidos, en donde quizá lo más notorio, lo que más folclórico hemos visto en las películas es la prohibición al alcohol, ¿no? Pero finalmente el alcohol no era el único ni el mayor problema. También había un serio problema con otro tipo de drogas, fundamentalmente la marihuana. El gran tráfico no era el tráfico sexual, no era el tráfico al alcohol, eran las drogas. Y cuando se viene inmediatamente como respuesta a este proceso económico, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y en 1942 la entrada de Estados Unidos a la guerra de manera ya declarada, uno de los puntos necesarios fue un acuerdo con Lázaro Cárdenas, en donde se potencializó que territorios de Sonora y de Sinaloa, otroras dedicados al cultivo del chile y del jitomate, se dedicaran al cultivo de la amapola, porque Estados Unidos necesitaba morfina para sus soldados heridos, y Estados Unidos no tenía mano de obra porque los hombres estaban en la guerra. Pero México no entró, fuera del escuadrón 201, que antes fue de vacaciones. México no tuvo una participación. Entonces México se volvió la mano de obra para que se produjera amapola, que se le vendía a Estados Unidos la procesaba a muy buen precio comprada, la procesaba en morfina para los soldados heridos. Entonces obviamente el campesino pasa a ser un campesino muerto de hambre a ser un campesino que ganaba bastante bien de sus productos. A lo mejor no competitivamente, a lo mejor no se iba a volver millonario, pero iba a ganar bien. Y de repente termina la guerra y los Estados Unidos, con su tradicional doble moral, dice: ya no necesitamos la morfina y además todo lo que suena a droga lo prohibimos. Y México se queda sin un mercado. Y se queda con una serie de campesinos con enormes hectáreas de cultivo, que de repente le dicen: a ver, mijito, tienes que regresar al chilito y al jitomatito, te lo voy a comprar a un precio ínfimo. Y no faltó el que dijera: pues sí, doblara la cabecita y la entrada. Pero no faltó tampoco el que dijo: oye, me iba mejor de otra manera, y siguiera cultivando. Y esto obviamente nos va a llevar a que no solamente, y estoy hablando un poco del mismo periodo, si ustedes como yo son fanáticos de las películas de Tintán, Tintán cínicamente habla en sus películas de la marihuana. En más de una película hace alusión a la marihuana. Y si nos vamos más cercanos, están los narcocorridos. Y toda esta explosión de lo que está generando, volvemos al punto inicial. Es un problema social, no es un problema de cúpulas. Ha llegado a las cúpulas. No es un problema que se va a resolver con educación, no es un problema que solo se va a resolver con economía o con una guerra fratricida. Es un problema que hay que resolverlo y entenderlo desde abajo, no desde arriba. Y en el caso de la prensa no ha entendido esta parte y ha asumido desde los años 80 y especialmente en los 90 una situación de declaraquitis, en una situación de levantar la bandera, de encumbrar, de señalar y de demostrar quién es el más fregón investigando. Y esto nos ha provocado que tengamos una profunda cantidad de periodistas, de compañeros muertos por cubrir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque Colombia lo entendió bien, Brasil lo entendió bien, México hasta la fecha tarda en entenderlo. Para cubrir una zona de desastre social, ya no hablemos de un terremoto como el de 85, ya no hablemos de una inundación, hablemos de una crisis social, se necesitan protocolos periodísticos. Y el protocolo significa no solamente el cómo voy a abordar la noticia en mi texto visual, escrito o sonoro, es también cómo voy a llegar al lugar de peligro, cómo y con quién me voy a relacionar, qué debo de preguntar, qué no debo de preguntar y a quién lo debo de preguntar para poder tener la certeza que voy a salir bien. Y esto, por supuesto, asociaciones como Artículo 19, Sala de Prensa, periodistas de a pie, WordPress, entre otras muchas, algunas nacionales, otras extranjeras, han insistido en la prensa mexicana de la necesidad de generación de protocolos, porque una de las primeras cosas que el protocolo nos da es qué vas a decir y cómo lo vas a decir.
Y no tiene que ver con esto que muy bien señalaba Yolanda, de la censura y la autocensura. Es decir, cómo abordar un tema para no caer en la frustración de no poder decir lo que uno debe como periodista abordar, pero tampoco caer en la vanidad o caer en la banalización de la información. Parte del protocolo también es saber cómo trabajar una información que es de suyo grotesca para la sociedad, pero que tampoco podemos callar. Si ustedes se acuerdan, bueno, no creo que se acuerden, porque son muy chicos, pero los voceros antes, cuando estaban en la calle, gritaban enseñando la primera plana. Hoy enseña la contraportada, porque es donde están los descabezados, los chocados, los muertos. ¿Por qué? Porque la sociedad también perdimos la conciencia como sociedad, y los medios, hay que entender que los medios somos respuesta de la sociedad, somos cómplices de la sociedad y somos forjadores de la sociedad también. Pues nos dimos cuenta que era más padre mostrar un descabezado que una primera plana seria. Y hace algunos años, quizá unos 8 o 10 años, no podía yo precisarlo, hubo un intento periodístico que se nombró, se firmó, se llamó, pero nunca nadie lo cumplió, de no publicar fotos de víctimas del narcotráfico. Los colgados de los puentes, los descabezados, las balaceras, los muertos, se trató de invisibilizarlo. Y el problema es que periodísticamente tampoco debemos de invisibilizarlo. Entonces fue un acuerdo que tuvo una lógica de no vamos a escandalizar a la sociedad mostrando el amarillismo y el sensacionalismo, pero entonces ya no lo nombramos, y si no lo nombramos, no sucede, no existe. Y la prensa, en algún grado de sapiencia, dijo, tampoco puedo llegar. Y ahí es donde nos estamos enfrentando. No sabemos cómo resolver esto. O lo silenciamos, entonces lo silenciamos, nos volvemos cómplices, o lo señalamos y nos matan, lo cual uno se puede elegir como hasta dónde quiere ser realmente el mártir del periodismo, hasta dónde en mi vida vale una nota, y lo reflexionamos ayer en clase esto, o hasta dónde lo voy a banalizar convirtiendo solo en escándalos. Y ahí está uno de los grandes conflictos no éticos, no resueltos de la prensa. Seguimos, a pesar de tener prácticamente en números redondos 30 años, tratando de abordar una problemática de narco, en donde sabemos, ya no es secreto para nadie, que el narco se ha coludido con el mismo sistema, y ya no hablemos de partidos en lo individual, ya hablemos de sistemas, en un sistema jurídico, un sistema judicial, un sistema de gobierno, en donde ya hay narcogobernadores, y nosotros lo sabemos muy bien aquí en el estado, en Guerrero y en otras entidades. No quiero mencionar Veracruz porque tengo que vaya yo a mi casa, ¿qué pasa? Pero finalmente hay que señalarlos, pero hay que señalarlos con una inteligencia, que los protocolos periodísticos, y hay una enorme cantidad de manuales, de textos en internet, que estas asociaciones que mencioné hace rato, Artículo 19, Periodistas de Pieza, de Prensa, WordPress y otros muchos, se dedican a publicar. Tristemente ninguna es mexicana, ninguna de estas publicaciones es mexicana. No hay grandes cursos que se nos dé de parte de nadie, y los pocos cursos que hay de esto, yo he tomado 2 de ellos, y es una tristeza que aquí en el estado se hable de vamos a tomar un curso de protocolo, de protección en narco y todo, y nos inscribimos 1 o 2 periodistas, porque a los periodistas no les importa. Entonces mi reflexión es, una de 2, o son muy brutos o están muy cercanos y se sienten seguros, y me aterra cualquiera de las 2 respuestas. No sé si hay otras, yo vislumbro esas 2, y cualquiera de esas 2 a mí me aterra. Y bueno, lo mismo, es un problema ético, es un problema ético no resuelto, es un problema ético que ustedes tienen que reflexionarlo, y ya no sé, esto va a sonar, no sé cómo va a sonar, ustedes tienen que reflexionarlo, y como bien lo decía Yola, y yo también se los he comentado en clase, me queda claro, no todos ustedes, por el hecho de estudiar comunicación, por llevar algunas materias de periodismo, van a ser periodistas. Pero finalmente el periodismo es un gran alimentador social, y todo comunicador necesita tener una claridad de la sociedad, y vivimos en una narcosociedad, tristemente. Entonces yo como comunicador, sea o no periodista, tengo que tener la lógica, la seguridad, la sapiencia de cómo nombrarlo. Si no, vamos a caer en extremos tan absurdos
como el video de Gerardo Ortiz, que ha sido retirado de YouTube y desplazados y que generó un escándalo porque estaba potencializando la violencia contra la mujer en un estado donde también es un problema. Ahí está para mí el nódulo, ahí para mí está el punto de reflexión. No hay solución, no hay una respuesta clara y concreta, no hay una aquí y una ahora resuelto. Hay que discutirlo, hay que nombrarlo en el aula, porque el aula nos da una garantía de seguridad, nos da una garantía de certeza para poder saber qué hacer fácticamente allá afuera. Cómo cubrirnos las espaldas desde la experiencia teórica, académica, que se tenga que traducir en una respuesta real, práctica. Y esa es la chamba de ustedes, y nuestra también, por supuesto. Gracias, Juanes. Hay una frase que creo que es de Martin Luther King Jr. Dice: la función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente, formar inteligencia y carácter. Esa es la meta de la verdadera educación. Esta frase resume lo que acabamos de presenciar y es por eso que en nombre de todos mis compañeros hacemos entrega de los reconocimientos por la participación de nuestros expositores en este evento, donde nos enriquecieron con su conocimiento, y por supuesto a quien hizo posible este proyecto de aprendizaje, al maestro Fidel Bello por su entrega profesional y humana para con nosotros durante este periodo formativo. Hago entrega a la maestra Yolanda Montejo. Al profesor Ricardo Alejandro Baez. Yo no sabía si me llama Alfredo. Y bueno, para concluir, por supuesto agradecemos el esfuerzo de todos nuestros compañeros y participación en este evento, que hicieron posible que todo funcionara gracias a las tareas que a cada uno se les asignó. Y cerramos con que el futuro pertenece a quienes no se cansan de luchar por sus objetivos, por vencer sus retos y por dominar sus miedos. A todos los presentes les agradezco su atención. Buenas tardes. Muchas gracias.